permitir a todos. Muchas gracias a todos los que se están uniendo y que están participando en esta llamada. Vamos a dar un minutito nada más a que se terminen de unir los participantes y damos inicio. Mi nombre es Camila Salazar y yo voy a estar moderando esta llamada de parte de Open Contracting Partnership. Bueno, creo que podemos dar inicio, ya tenemos a bastante gente aquí en la llamada. Como les decía, mi nombre es Camila Salazar, yo soy la analista de datos desde Open Contracting Partnership y la idea de este webinar, que en realidad son dos series de webinars que vamos a tener, una el día de hoy y otro el próximo jueves, es hablar sobre investigación académica con datos de contrataciones públicas utilizando diferentes técnicas de análisis, inteligencia artificial, análisis de redes y otros métodos, y ver ejemplos, conocer ejemplos de investigadores en la región que hayan hecho este tipo de análisis, también generar un espacio de intercambio. Tal vez muchos de ustedes pues son investigadores o les interesa hacer este tipo de trabajos en la región y pues es un espacio también para que se conozcan, puedan intercambiar ideas, contactos y también introducir un poco el apoyo que desde Open Contracting y la Mesa de Ayuda Técnica en América Latina podemos darles en caso de que les interesen estos trabajos. Voy a compartir mi pantalla, nada más para dar una breve introducción a este webinar. Como les decía, bienvenidos. Esta es la primera de estas dos sesiones que vamos a tener, entonces los invito a que si les interesa esta sesión, pues también se unan el próximo jueves. Y tal vez para darles un poco la agenda del día, lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a primero hacer una breve introducción sobre el trabajo que nosotros hacemos. Cecilia, mi compañera de la Mesa de Ayuda Técnica, también les va a contar un poco el tipo de apoyo que puede dar el Helpdesk en América Latina para este tipo de trabajos. Y luego vamos a tener un espacio donde 4 panelistas que nos acompañan hoy pues van a presentar los trabajos que han hecho con datos de compras públicas. Y finalmente vamos a tener un espacio de discusión abierta de preguntas y cierre. Tal vez nada más para comenzar, Cecilia les va a compartir en el chat un documento donde pueden presentarse, pueden agregar sus datos de dónde nos visitan, de qué entidad, y también en ese espacio, si van surgiendo preguntas, pueden agregarlas durante las presentaciones, y como les digo, al final va a haber un espacio de preguntas. Entonces, los invito a que pongan sus datos de contacto, porque como les digo, también la idea es que sea un espacio de intercambio y que se conozcan ustedes. También, nada más para introducir brevemente, para aquellos que no nos conocen como organización, nosotros somos una organización sin fines de lucro que se llama Open Contracting Partnership. Nosotros trabajamos en diferentes países y regiones del mundo. Tenemos sede en Washington, pero hay equipos en diferentes regiones. Una de estas, pues claro, es América Latina. Y en lo que nosotros trabajamos es utilizando estrategias de gobierno abierto y datos abiertos para transformar las contrataciones públicas. Para ello hacemos diferentes áreas de trabajo. Una es, nuestra idea es que transformemos la contratación pública para que ésta sea abierta desde su diseño, que sea justa y eficiente. Y entonces trabajamos desde la implementación, ayudando a los gobiernos que quieran implementar y abrir sus datos de contrataciones públicas utilizando el estándar de datos para las contrataciones abiertas, pero además ayudar a otro tipo de socios que pueden ser el mismo gobierno, sociedad civil, a implementar proyectos en general de contrataciones abiertas y reforma. También hacemos incidencia precisamente para impulsar estos cambios que a veces son normativos o de política, para precisamente abrir y transformar las contrataciones abiertas en diferentes regiones. Y parte de nuestro trabajo también es documentar todo este trabajo que hacemos a nivel global, documentar esos aprendizajes y generar evidencia de esas intervenciones. Entonces, como les digo, trabajamos en diferentes países. América Latina es una de esas regiones donde hemos documentado diferentes historias de impacto al abordar este enfoque, que va desde reformas del gobierno para abrir sus datos y también cómo sociedad civil o academia u otro tipo de actores utilizan estos datos para hacer cambios.
Uno de los productos principales o de los servicios que nosotros ofrecemos es precisamente ayudar a los gobiernos, entidades que quieran estructurar o abrir sus datos de contrataciones públicas siguiendo un estándar internacional que se llama el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas, que se llama OCDS por sus siglas en inglés, que precisamente es un estándar de datos que lo que permite es estructurar, es una forma de cómo se pueden estructurar los datos de compra independientemente de los diferentes sistemas de compra que existan en los países o de cómo se genera esa información. Es un estándar que nos permite estructurar esa información en un lenguaje común, de forma de que podamos seguir un proceso de compra desde la etapa de planeación hasta que se implementan esos contratos. En América Latina tenemos varios países que publican ya datos en OCDS, y estos son iniciativas a nivel de los sistemas nacionales, como por ejemplo el caso de Paraguay, que vamos a ver varios ejemplos de investigación hoy de Paraguay, Colombia o Chile, donde todos los datos de su Sistema Nacional de Compras están abiertos en el formato de OCDS, pero también hay iniciativas en la región a nivel de gobiernos subnacionales o gobiernos locales, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires, o incluso de entidades dentro de un país, como el caso de Costa Rica, donde el Poder Judicial publica datos, por ejemplo, bajo el estándar, pero aún no su Sistema Nacional de Compras. Entonces, en realidad hay una gran diversidad de fuentes de datos a nivel regional que están publicados bajo el estándar, y por eso un poco la idea de esta llamada era conectar con la comunidad académica o de general de investigación, de sociedad civil también, que se interese en implementar o utilizar estos datos que ya están disponibles en muchos de estos países, y también tal vez inspirarse en el tipo de investigación que se puede hacer. ¿Por qué es importante y por qué también decidimos crear este espacio de intercambio? Las compras públicas son uno de los principales gastos de los gobiernos a nivel global. Hay un estimado que, de hecho, sacamos un reporte el año pasado, donde alrededor de 13 billones de dólares se gastan anualmente en compras públicas a nivel global. Y como es uno de los principales rubros de gasto de los gobiernos alrededor del mundo, también es el principal riesgo de corrupción. Y conforme estamos en un contexto donde hay cada vez más datos y posibilidad de implementar nuevos métodos de análisis, pues surgen diferentes técnicas o iniciativas que pues permiten analizar los datos de compras públicas de forma que se pueda generar evidencia y finalmente que esa evidencia funcione para diseñar políticas públicas basadas en datos y con evidencia. Entonces tenemos diferentes ejemplos desde OCP de cómo apoyamos la investigación en estos temas de compras públicas. Por ejemplo, el año pasado y este año estamos apoyando diferentes equipos a nivel global a investigar temas de compras públicas, de eficiencia, de compras de emergencia, de equidad. Y pues la idea de este espacio es también que conozcan otro tipo de técnicas o cómo diferentes académicos están haciendo este tipo de investigación en la región. Con eso termino y les voy a dejar que Cecilia les introduzca un poco qué tipo de apoyo puede dar la mesa de ayuda técnica, que es una mesa que precisamente ayuda no solo a los gobiernos que quieren implementar ese estándar, sino también a los usuarios. Y entonces dejo que Cecilia se presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cami. Buenas tardes. Yo soy Cecilia Casco. Soy miembro de la mesa de ayuda técnica para la implementación o la utilización de los datos en el estándar OCDS. La mesa de ayuda técnica lo que ofrece es un soporte en línea, un asesoramiento, es un soporte totalmente gratuito. Nosotros estamos siempre dispuestos a ofrecer este servicio, esta ayuda, para que ustedes puedan utilizar. En este caso estamos hablando de un enfoque académico, un enfoque de utilización de los datos, entonces estamos hablando de usuarios, que serían ustedes. Si no nos permite, queremos trabajar con ustedes. La vía de contacto es vía correo, a partir de eso estamos intercambiando mensajes, inclusive llegamos a tener llamadas, si es que así ustedes lo requieren, es el correo que se ve en pantalla. ¿Qué ofrece la mesa de ayuda técnica? Una formación en línea, como ya comenté, sobre la publicación y el uso de los datos. Nosotros respondemos consultas sobre el esquema, sobre la estructuración de esta información. También nosotros podemos actuar como una especie de nexo entre ustedes, usuarios, y los publicadores para asesorarles de información que se está publicando, o inclusive cuando ustedes tienen alguna
encuentran algún error, alguna anomalía en la publicación de los datos, nosotros fungimos de nexo y les ayudamos a resolver esas dudas. Les ayudamos a revisar los documentos, todos los compromisos, los términos de referencia y proporcionamos una retroalimentación constante. Lo que nosotros queremos a partir de este webinar es también a ustedes acercarle al mundo de la academia y ver todo lo que se puede llegar a hacer con los datos de OCDS y que nos acerquen sus dudas. Puede surgir que tengan alguna idea, cómo podemos implementar y nosotros les podemos hacer un acompañamiento, ya sea tanto para los tutores o como los alumnos, que en este caso pueden ser los que a continuación se van a presentar, fueron docentes o alumnos que estuvieron trabajando con datos OCDS en trabajos de investigación, en este caso aplicando inteligencia artificial, pero solamente en este caso específico. Hay otros casos donde no se aplican exclusivamente IA y también podemos asesorarles. Entonces estamos nosotros abiertos desde la mesa de ayuda. Desde la mesa de ayuda es una mesa de ayuda técnica de habla hispana. En este caso nosotros tenemos también nuestros pares de habla inglesa que se encuentran radicados en Inglaterra, que ofrecen ayudas para los datos de otros países de habla inglesa, como así lo mencioné. Entonces estamos abiertos y esperamos que a partir de este webinar surjan más dudas, surjan consultas y podamos empezar a trabajar de cerca. Y eso, para eso estamos. Adelante. Muchísimas gracias, Cecilia. Voy a dejar de compartir la pantalla para presentarles, ya iniciar con el espacio de nuestros panelistas. Inicialmente quiero presentarles a Elizabeth Keller, que es una de nuestras investigadoras que está presente el día de hoy. Ella es graduada de la carrera de Ciencia de Datos y además realizó una investigación precisamente para detectar anomalías con datos de Paraguay utilizando el esquema de OCDS. Entonces dejo que Elizabeth se presente. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Como les digo, vamos a tener las diferentes presentaciones y al final vamos a tener un espacio de preguntas con el público. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que puedan ver mi pantalla. Sí, como ya mencionó, realicé mi trabajo de grado, mi tesis, sobre la detección de anomalías en las contrataciones públicas utilizando el estándar OCDS de los datos de Paraguay. Primeramente tenemos el proceso de contratación, como ya vieron, que cuenta de varias fases. En esas fases, cada uno se tiene que analizar para evitar corrupción, para evitar fallas en el proceso. Para eso, en Paraguay se manejan alrededor de 17.000 procesos de contrataciones al año. Esas provienen de casi 500 instituciones públicas y tan solo hay 12 funcionarios en la dirección de verificación de esos contratos. Ahí llegamos al problema. El problema es la elevada cantidad de procesos, que cada uno de esos se tiene que analizar y como hay poca gente y hay muchos datos, muchos documentos que analizar, se hace un análisis superficial nada más. El objetivo del trabajo, por lo tanto, fue obtener una automatización con inteligencia artificial y asignarle un score de anomalía a cada uno de los contratos o a la fase en específica del contrato para facilitar con un score una clasificación para que puedan de repente solamente analizar los que tienen un score de anomalía más anómalo, por ejemplo, ¿verdad? Que más llama la atención. Para eso el proceso fue el siguiente. Primero se obtuvieron los datos, unos datos históricos de unos 3 años. Se seleccionaron las variables más importantes, como por ejemplo, no interesa, por ejemplo, tanto la fecha de la adenda o del contrato, sino más bien el tiempo que pasó desde la adjudicación hasta el contrato, por ejemplo, ¿verdad? El rango de días, por ejemplo, es más importante que la fecha en sí misma, ¿verdad? Entonces, se modificaron todos esos datos a datos numéricos. Se seleccionó una técnica de inteligencia artificial que se llama Isolation Forest y se entrenó un modelo. Ese modelo se validó con datos que no se vieron durante el proceso de entrenamiento para obtener así la calificación de anomalía de esos datos. Esos contratos o esos procesos de contratación se evaluaron
mediante anomalías conocidas. Todo esto es una metodología de inteligencia artificial no supervisada, o sea, el contrato, o sea, el algoritmo al principio no sabe cuál es anómalo, cuál es no anómalo, pero al momento de tener los resultados uno lo evalúa. Como datos anómalos, tomamos los que tienen protestas y denuncias, que es algo que habilita también el estándar que los contratos puedan tener una protesta o una denuncia, ¿verdad? Y se identificó el camino tomado mediante un árbol de decisión. Un ejemplo, por ejemplo, de la modificación de datos, teniendo datos, en este caso, un array de etiquetas, ¿verdad? ¿Cómo paso eso a numérico? Un ejemplo, por ejemplo, en este caso se usó un array binario, ¿verdad? Lo cual se sumó cada posición que aplicaba en este caso las etiquetas y obteniendo así un valor numérico para esa combinación de etiquetas. Y también teniendo un mail, por ejemplo, un red flag, por ejemplo, conocido es que varias instituciones diferentes tengan el mismo mail de contacto, ¿verdad? Que podría indicar que la misma persona esté frente a varias empresas fantasma. Y por lo tanto se obtuvo el hash y con eso se puede determinar si es el mismo o no. La detección de anomalías. Las anomalías son los que difieren en el comportamiento del grupo normal, digamos, ¿verdad? Pueden haber varios subgrupos, pero las anomalías siempre van a ser en agrupaciones chicas o van a estar bien aisladas del resto. Pues la técnica que se utilizó para detectar las anomalías es el Isolation Forest, lo cual construye árboles con los datos, tomando una muestra aleatoria y creando el estimador que sería el árbol. La precisa que tiene es que si es con pocas preguntas puedo aislar, o sea, con pocas ramas puedo aislar el contrato o el dato, entonces es fácil de aislar y por lo tanto se podría considerar que es una anomalía. Ahora, si es con varias preguntas todavía pertenece al grupo, entonces es difícil de aislar. Y lo que se toma es varios estimadores, varios de esta clase de árboles, se toma el promedio de cada uno y se ve entonces si en varios árboles fue fácil de aislar este punto, entonces es muy probable que sea una anomalía, ¿verdad? Y se le asigna el score de anomalía correspondiente. Los resultados que se obtuvieron, como se ve, se hizo varias pruebas también optimizando los estimadores y las muestras, donde la muestra es la cantidad de datos que se usa para construir cada árbol y los estimadores son la cantidad de árboles. Lo que se notó es que el mejor resultado se obtuvo con 100 árboles y cada árbol usando 20 contratos para sus muestras. Y se pudo detectar el 92% de las protestas y el 90% de las denuncias de los datos anómalos. Finalmente, se validó esos resultados mediante un árbol de decisión, porque en el caso de la Isolation Forest, crea muchos árboles y lo hace con variables aleatorias y al final no se puede notar, como toma un promedio de todos, cuál realmente fue la variable que utilizó para llegar a su estado de anomalía. Entonces se aplicó un árbol de decisión conjuntamente para poder ver un poco y validar cuáles variables realmente está usando para decir que este dato es anómalo. Y acá se puede ver que en este caso en particular, los datos más relevantes para él fueron el monto del contrato y la cantidad de días que pasó entre la adjudicación y el contrato en sí, ¿verdad? Pero se podría seguir mucho más y va a haber muchas más variables todavía, pero fue una forma de validar esto, ¿verdad? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth, por la presentación. Como les digo, los invito a que ingresen sus contactos o sus datos en el documento que les compartí en el chat y también si tienen preguntas sobre las presentaciones, digamos, vamos a tener un espacio de preguntas al final. A continuación les voy a presentar a Andrés Aguilera.
Andrés es parte de nuestra mesa de ayuda técnica en Latinoamérica. Él estudió en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica de Asunción como ingeniero informático y actualmente está realizando un posgrado en ciencia de datos. Y el trabajo que nos va a compartir hoy precisamente tiene que ver con una búsqueda semántica para el análisis de compras públicas durante la emergencia en Paraguay. Y entonces dejo que Andrés se introduzca y nos presente el trabajo. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias, Cami. Un placer poder compartirles el trabajo que hicimos con Juan Pane, también miembro de la mesa de ayuda. Él fue mi tutor. Bueno, y aprovechar este espacio para difundir estos trabajos que siempre es importante en tema de compras públicas. Invitarles también a que si tienen preguntas las anoten en el documento o las anoten ahí en un blog y luego las respondemos al finalizar. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Ahí. Bien. Bueno, este tema en realidad ya lo empecé el año pasado. Fue Andrés, nada más una pregunta que ahí se ve, vemos la pantalla, pero vemos las notas ahí, entonces. Ok, a ver. Listo, ahora sí, dale. Ok, bien. Este trabajo yo lo empecé el año pasado. Fue el que yo utilicé en mi tesis realmente de grado de ingeniero informático. Tengo como tema la búsqueda semántica para el análisis de las compras públicas de emergencia de Paraguay en el marco de la pandemia COVID-19. ¿Sí? El problema que yo identifiqué fue la dificultad en la búsqueda debido a las variaciones sintácticas y sinónimas en las palabras buscadas dentro del portal de la DNSP, que sería el portal de Paraguay, donde se publican todos los contratos, también en el estándar OSI 10. Estas palabras buscadas están en distintos campos, ubicados en diferentes partes del proceso de contratación. Entonces, estos eran los problemas principales que teníamos. Entonces, el objetivo fue desarrollar e implementar una búsqueda semántica con el fin de mejorar el rendimiento de recuperación del proceso de compra pública, ¿verdad? La búsqueda semántica es la búsqueda semántica que define, es una búsqueda basada en el cálculo en realidad de relaciones semánticas entre los conceptos, ¿sí? Esto lo hace mediante un análisis del lenguaje que lo que intenta es transformar un lenguaje natural, el de los humanos, el que nosotros manejamos, a un lenguaje más formal, estructurado. Esto lo hace mediante el procesamiento del lenguaje natural, el Natural Language Processing en inglés, y aquí es donde se aplica principalmente técnicas de aprendizaje en máquina, de inteligencia artificial, y esto realmente para este trabajo nos resuelve las variaciones sintácticas que tenemos. Por ejemplo, si nosotros queremos buscar los contratos, o sea, las compras de tapabocas, por ejemplo, nosotros tenemos que buscar en realidad todos los conceptos relacionados a tapabocas. Tenemos que traer también la mascarilla si se definen así. En Paraguay sí existe un catálogo definido de artículos, pero sí hay ciertos problemas a la hora de buscar, sobre todo si los filtros miramos principalmente los títulos. Y la recuperación de información, lo que nosotros queremos hacer es en realidad aumentar la capacidad de búsqueda, el poder de este query, digamos, en expandiendo esta consulta inicial, agregando nuevos términos similares que estén semánticamente relacionados a la palabra inicial, a la consulta inicial. Esto lo hacemos con query expansion o expansión de consultas, utilizando un thesaurus como fuente de datos que si quieren profundizar más de qué es un tesauro, lo pueden hacer. Pero básicamente vamos a concentrarnos en, primero esto, el procesamiento del lenguaje natural. Es el área de las ciencias informáticas que involucra la lingüística y la inteligencia artificial para estudiar las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. Para desarrollar e implementar un procesamiento del lenguaje natural, necesitamos nosotros elaborar como un pipeline que tenga establecidas ciertas funciones paso por paso en un proceso computacional. Y lo que pasa, por ejemplo, aquí es, nosotros hacemos el procesamiento justamente de un lenguaje
que nosotros entendemos, pero que la máquina todavía no lo entiende o no está estructuradamente válido todavía, ¿sí? Entonces, tenemos este pipeline, ¿sí? Tenemos diferentes componentes. Estos son los componentes que yo definí en este trabajo. No necesariamente todos los pipelines van a tener estas etapas, sino que se hace ahí un trabajo de ver realmente cuál es el objetivo y ahí ir a definir los componentes. El primer componente del sentence splitting es tomar la entrada y dividir esta entrada en diferentes oraciones, digamos, dividiéndolas por el punto suspensivo, punto y aparte, punto y seguido. Sí, es más bien para analizar textos más grandes. En este caso tenemos este título, por ejemplo, dice adquisición de kits de alimentos para ollas populares en Asunción. La salida es la misma. En la tokenización lo que hacemos es dividir esta cadena en tokens. ¿Sí? Ahí vemos cómo la salida es adquisición de kits, esos son los tokens. En la tercera etapa sí viene lo interesante, el plato fuerte, digamos, el part of peak tagging, que es acá donde se involucra un poco más el tema de aplicar ciertas técnicas de aprendizaje de máquina y de inteligencia artificial, porque acá sí es donde nosotros tenemos que extraer la característica gramatical de cada palabra. Tenemos que etiquetar gramaticalmente cada una de estas palabras, si es sustantivo, adjetivo, verbo, etc. Entonces vemos ahí como adquisición está etiquetado como sustantivo, asunción, por ejemplo, sustantivo propio. Entonces sí, acá necesitamos ciertas herramientas que nos ayuden a hacer este proceso. Luego el stop word removal es sacar las palabras vacías o las palabras que en realidad a mí no me van a ser de utilidad a la hora de hacer este trabajo. ¿Sí? El word theming es ya lematizar o transformar la palabra en su lema. ¿Sí? Por ejemplo, kids, dejarlo en singular y entre otras cosas, ¿verdad? En esta parte, pero sí, en donde más se utiliza en donde más yo apliqué estas técnicas de inteligencia artificial son en la parte del post-tagging. Acá tenemos dos approaches. El primero sería un approach supervisado, un entrenamiento automático, en donde yo a priori ya tengo etiquetadas las palabras, ¿sí? Estas palabras que yo ya tengo etiquetadas, conviene ya construirlo, hacerlo, ya en el dominio que yo voy a estar trabajando, ¿sí? En este caso son las compras públicas, entonces me conviene que a mí conviene que yo construya entonces este modelo ya teniendo este dominio bien identificado, ¿sí? El no supervisado lo que hace es no conocer estas etiquetas en un principio, utilizando otras fuentes de datos diferentes, tomarlas por ejemplo de diccionarios que ya estén construidos, pero que yo lo utilizo como fuente de datos para el entrenamiento del modelo, ¿sí? En mi caso, yo utilicé ya herramientas en Python, librerías en Python que ya estaban entrenadas automáticamente con un modelo ya definido, ¿sí? Entonces sería el approach supervisado en este caso, en donde yo ya tenía etiquetadas las palabras y simplemente hice la implementación de este módulo. En Query Expansion, bueno, acá tengo tapaboca inicialmente y lo que hago yo justamente es identificar los sinónimos, por ejemplo, de tapaboca y agregarlos a mi consulta. De esta forma expando mi consulta y mejoro la potencia que yo voy a tener ahí. Entonces la solución fue esta solución, esta herramienta que combina estas técnicas de Natural Language Processing y Query Expansion y un post-tagger ya funcional, ¿sí? que me sirva realmente aplicarlo en compras públicas. Entonces, una vez que tenía yo la solución, fui a validar los resultados haciendo experimentos, ya definí los criterios de evaluación, cuáles serían mis falsos positivos, mis falsos negativos, lo fui definiendo en una matriz, ahí vemos la tabla de confusión también, y luego lo fui evaluando en base a los resultados que yo iba teniendo y en base a lo que yo definí aquí en los criterios. Usé las técnicas, las métricas, mejor dicho, que se utilizan normalmente en la recuperación de la información. La precisión,
el accuracy, el recall o exhaustividad, y el F-measure, que es la relación entre precisión y exhaustividad. Entonces, construí las ejecuciones por cada métrica y por cada filtro. Estas ejecuciones fui combinando las técnicas. Siempre implementé el Natural Language Processing, pero le fui variando como una distancia Levenshtein, que es un poco, no vale la pena entrar mucho en detalles ahí. Utilicé diferentes fuentes de datos también para hacer la consulta, la expansión. Utilicé el WordNet, que es un tesauro de dominio ya genérico, y un tesauro construido basándome en las compras públicas por COVID, que yo ya tenía términos ahí más de salubridad, de emergencia médica, de pandemia. Entonces, el resultado fue alrededor de 160 experimentos, en donde ahí vemos los filtros que utilicé, las métricas, el resultado de cada una de estas ejecuciones, y vemos cómo los mejores F-measure, los mejores scores, nosotros tenemos en las últimas 3 columnas, donde yo estoy aplicando el Natural Language Processing con el post-tagger, con el tesauro construido en el dominio específico, con diferentes distancias Levenshtein. Vemos que ahí es donde están los mejores resultados, mirando esta relación entre precisión y exhaustividad. Y si cada una de estas métricas o resultados lo comparamos contra las ejecuciones normales que se hacen el query normal, sin ninguna técnica de expansión ni de inteligencia, entonces sí se ve una mejora, casi se ve la comparación y la mejora realmente aplicando estas técnicas. Esta fue la demostración, ¿verdad? Acá vemos, por ejemplo, cómo mejora el recall, que lo que quiere decir es que mejora la exhaustividad. Estoy encontrando más cosas que a mí me interesa encontrar. Si yo busco tapabocas, no solamente quiero que me devuelva todo lo que tenga esa palabra tapabocas, sino que también lo que tenga mascarilla, cubreboca, etcétera. Y eso fue el trabajo en sí. Ahí le doy la palabra a Cami y pasamos a la siguiente presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por la presentación. Les recuerdo que pueden agregar las preguntas que tengan, también un poco si quieren ver más detalles de los datos o de, bueno, cómo podemos aplicar o implementar esto en una entidad que le interese utilizar este tipo de técnicas. Entonces, vamos a tener ese espacio al final. Entonces, en el chat les compartí un documento donde pueden ir agregando sus consultas u otro tipo de recursos. Ahora le voy a dar la palabra a Dagoberto Herrera, quien es decano de la Facultad de Ingeniería en la ULACITA en Costa Rica. Él es especialista en minería de procesos y máster en Big Data Management and Analytics por la Universidad de Eindhoven, y ha realizado diferentes tipos de investigaciones utilizando datos abiertos y específicamente datos de contrataciones. Él nos va a presentar hoy un proyecto que realizó precisamente utilizando datos de compras y análisis de redes para detectar riesgos en la compra pública. Entonces, muchas gracias, Dagoberto, y bienvenido. Buenas tardes, nomás quiero corroborar. Estoy compartiendo mi pantalla y ¿qué se está viendo? Sí, la podemos ver. Espero que sea la correcta. Debería ser Ciencia de Redes para el Estudio de Sistemas de Compra Pública. Exacto, esa es la que estamos viendo. Bueno, entonces un privilegio compartir esta tarde con ustedes. Hay muchos motivos legítimos por los cuales nosotros querríamos estudiar datos de contrataciones públicas abiertas, pero hay que reconocer que hay uno que por su relevancia y espectacularidad es particularmente importante, y es todo lo que tiene que ver con el análisis de la integridad de los procesos de contratación pública. Y en ese sentido, si yo tuviera que resumir el mensaje que les traigo el día de hoy, es que si ese fuera precisamente nuestro objetivo, hay una herramienta que no podemos dejar por fuera de nuestro arsenal de herramientas analíticas para el análisis, y es todo lo que tiene que ver con una disciplina que se llama ciencia de redes. En este sentido, hemos sido testigos de una evolución en la forma de detectar anomalías en sistemas transaccionales, y cuando hablo de sistemas transaccionales hablo de seguros, hablo de banca, hablo de tarjetas de crédito. En el pasado, la detección de anomalías se basaba en un paradigma de identifiquemos transacciones anómalas. ¿Qué significa una transacción anómala? Bueno, yo soy un señor de Colombia, que he vivido toda mi vida en Colombia, que he hecho todas mis compras en Colombia, y una tarde de repente aparece una
una solicitud de compra por tarjeta de crédito de un autobús en Mongolia. Bueno, eso es una transacción atípica, entonces los sistemas tradicionalmente lo que se han encargado es de identificar esas anomalías y bloquearlas, analizarlas. Resulta que el fraude se ha sofisticado y ahora, en lugar de hablar de transacciones anómalas, lo que observamos es lo que se denomina conceptualmente anillos de fraude. Y los anillos de fraude son conjuntos de, ya sea transacciones, de personas, de recursos que están asociados de alguna manera, de tal forma que por sí solos esos elementos no son atípicos, no son observaciones anómalas, pero que sí, efectivamente, tienen un comportamiento que es indeseable en el sistema. Y el punto aquí es, las herramientas mismas para poder detectarlos deberían tener una lógica relacional. Regresando a nuestro contexto de compra pública, me gustaría retomar esos dos grandes conceptos que típicamente se analizan en problemas de integridad, que son la colusión y la corrupción. La corrupción podríamos entenderla como una relación vertical entre funcionarios e intereses privados. Y la colusión, una relación horizontal entre privados que se ponen de acuerdo para modificar las condiciones del mercado. Entonces, en ese sentido, en la definición misma de la corrupción y la colusión hay un componente relacional muy importante. Entonces, todos los elementos que he estado mencionando acá son para resaltar que el hecho de que hagamos la sugerencia de utilizar intensivamente las herramientas de ciencia de redes es porque la naturaleza misma del fenómeno nos lo pide y nos lo demanda. Ahora, lo que me gustaría describir un poco es un caso que estuvimos trabajando en su momento en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, y fue con datos de contrataciones públicas de México, y México ofrece un escenario particularmente bueno para el análisis de corrupción, porque tiene dos situaciones un poco extrañas. Por un lado, es uno de los países que tiene uno de los problemas más serios de corrupción institucional en el mundo, y al mismo tiempo es uno de los países que, por suerte, tiene una de las mejores políticas de acceso a la información pública. Entonces, esa combinación, esa doble combinación es extraordinaria para analizar problemas de corrupción. Ellos, en ese momento, no sé si todavía está disponible, tenían este conjunto de datos publicado bajo el estándar, en el que tenemos 300,000 procesos de contratación pública que cubren los años 2017 y 2018 de las entidades de la Administración Pública Federal. Para realizar este análisis tuve el inestimable apoyo de Miriam Castillo. Ella es una periodista bastante famosa que ganó el premio de periodismo Ortega y Gasset hace algunos años por una investigación que se llama La Estafa Maestra, que fue una investigación en la cual se detectaron contrataciones públicas fantasmas por cientos de millones de dólares allá en México. Entonces, ella es una experta en el teje y maneje de cómo funciona un proceso de contratación, y en este sentido me gustaría hacer un énfasis en la importancia de involucrar personas como ella en cualquier iniciativa de análisis de datos abiertos sobre compras públicas. Ella me ayudó a entender cómo funcionaba el sistema desde lo legal hasta los términos más prácticos de cómo funcionan las plataformas electrónicas para hacer los contratos y para revisar los contratos. Aquí nomás un poquito de contexto. México, al igual que muchos países, tiene 3 modalidades de contratación principales, que son las contrataciones abiertas, donde cualquiera puede participar; las contrataciones por invitación, donde generalmente son 3 proveedores que por un estudio de mercado ofrecen condiciones para que solamente se les mande la cotización a ellos; y finalmente la adjudicación directa. Nosotros tomamos esos datos, los vaciamos encima del modelo de un grafo, que es una estructura tremendamente simple, es una de las partes más maravillosas de los grafos y tremendamente maleable. El corazón de ese modelo básicamente se compone de nodos como este nodo celeste, que son los contratos, y nodos amarillos, que son los oferentes. Y los oferentes se relacionan a los contratos a través de flechas que representa cada ocasión en la cual algún oferente estuvo compitiendo por un contrato. Por un tema de funcionamiento de los algoritmos, este modelo original se le hace una proyección en la cual solamente dejamos nodos amarillos, y las relaciones entre los nodos amarillos, que son los oferentes, vendrían siendo las ocasiones en las cuales estos nodos estuvieron compitiendo entre sí. El resultado de cuando uno ya proyecta una red de compra pública con 300,000 nodos es maravilloso, ¿verdad? Es espléndido. Y a mí siempre la conclusión que me transmite es que esto es una red y no es otra cosa. Entonces, en ese sentido, el no utilizar herramientas como las que provienen de las ciencias de redes es algo infaltable, imperdonable.
porque es una red en toda su dimensión y en todas sus características. Ahora bien, una vez uno ya dispone de una red, puede hacer desde operaciones sencillas que tienen que ver con la detección de banderas rojas. Entonces, banderas rojas como estas que tienen que ver con el hecho de que dos compañías o un grupo de compañías sistemáticamente esté compitiendo por los mismos contratos. Entonces, bueno, fácilmente con un query uno puede detectar todas las instancias que tienen este comportamiento, y lo maravilloso del caso de México es que al ellos tener registros complementarios sobre compañías, uno podía ir a validar la relación entre esas compañías que en procesos de contratación por invitación, eso implica que algún funcionario público tomó la decisión de que esas dos empresas ofrecían características especiales para que solamente a ellas se les enviara la cotización de ese bien o ese servicio. Uno podía ir a examinar qué vinculación había entre ellas. Y en algunos casos lo que nos encontrábamos es que esas empresas que fueron invitadas a un proceso de contratación selectiva tenían algún vínculo. Es decir, el secretario en la junta directiva de alguna de estas empresas era el tesorero en la otra o el presidente de la otra. Y eso perfectamente, al tener los registros administrativos, se podía verificar. Otro tipo de asociaciones que podríamos ver al tener tanto detalle el estándar es lo que tiene que ver con similaridad en los datos de contacto, correos electrónicos, direcciones, apoderados legales, teléfonos. Entonces, igualmente, procesos de contratación selectiva, en la cual en teoría debería haber cierto nivel de competencia, se está invitando a 3 compañías que de alguna forma están conectadas. Una tiene el dominio de correo electrónico de la otra, una tiene miembros compartidos en las juntas directivas, otra comparte un teléfono por ahí. Entonces, pues en teoría es una simulación de competencia. Otros casos interesantes también, y este fue Miriam la que nos sugirió verificar este tipo de reglas, situaciones en las cuales por adjudicación directa o por adjudicación o por contratación selectiva, se invitaba simultáneamente a empresas con mucha experiencia y con poca experiencia, ya sea en el número de años que tenían constituidas o en el número de contratos en los que habían participado, y nos encontrábamos situaciones como estas en las cuales por contratos de alto o mediano valor teníamos una empresa grande y una empresa muy pequeñita, y al examinar un registro independiente sobre la estructura jurídica de estas empresas, lo que uno detectaba es que quien es la presidenta o la secretaria en la junta directiva de algunas de esas empresas es la secretaria como empleada de la empresa más grande. Entonces, bueno, una simulación de competencia. Y esto se puede visualizar, se puede representar y se pueden hacer consultas a la base de datos de manera tremendamente intuitiva en un grafo. Otra de las maravillas del caso mexicano es que tenemos también un registro de empresas fantasmas que proporciona la entidad hacendaria en México. Ellos tienen un listado de empresas fantasmas que van actualizando de manera regular. Una empresa fantasma es una empresa que no tiene capacidad real para la producción de bienes y servicios. Entonces, en ese entendido, pues sería imposible, bueno, o muy poco razonable que se le adjudique un gran contrato a una empresa fantasma porque no tiene capacidad, no tiene empleados, no tiene actividad económica medible e identificable. Entonces, es toda una irregularidad. En este caso muy concreto, esos contratos que teníamos por acá tenían 89,000 proveedores, de los cuales 154 coincidían con el listado oficial que publica el SAT, el Servicio de Administración Tributaria en México. Entonces quisimos entender cuál era la red en torno a esas empresas fantasmas, que son las que se ven en rojo por acá, y uno proyecta su red de participación en los contratos, y de lo que se da cuenta es, efectivamente, esto en algunas circunstancias tiene comportamiento de red, es decir, los nodos en rojo están de alguna forma conectados a los otros nodos, a las otras empresas fantasma. Entonces esto nos habla de que los comportamientos de las empresas fantasma no son comportamientos independientes, sino que hay toda una orquestación aquí para que esas empresas estén compitiendo y recibiendo contratos en algunas circunstancias. Nuevamente, el hecho de que tengamos asociaciones, que tengamos redes, nos permite desplegar una serie de algoritmos que tienen que ver con intermediación, con cercanía, con PageRank y muchas otras características que tiene la ciencia de redes que yo los invito a estudiar y a considerar, que nos permiten precisamente entender y hacer un perfilado de las diferentes compañías que participan en las redes. Lo aplicamos precisamente a estas redes que tenían las empresas fantasma, y lo que nos fuimos dando cuenta es que efectivamente esas empresas que según la teoría de la ciencia de redes tendrían un rol central dentro de las telarañas son empresas que han tenido
indicios, sospechas o acusaciones formales de haber participado en contratos de forma irregular. Luego también hicimos ejercicios un poco más elaborados que tienen que ver con aprendizaje automático. En ese sentido, la red nos ofrece una serie de lo que podríamos llamar atributos conectados, es decir, atributos que no solamente son propios de un nodo, de un proveedor o de un contrato, sino que son atributos que describen a todo su vecindario. Entonces, en ese sentido, la ciencia de red lo que me proporciona es contexto para la operación del aprendizaje automático. Entonces, en ese sentido, el desempeño, y fue lo que pudimos medir, de poder aplicar algoritmos en los cuales teníamos atributos regulares de individuos a atributos que provenían de la red, hay una mejora sustancial en el desempeño de los algoritmos. Y ya finalmente, un ejercicio más reciente, aprovechamos el hecho de que en Costa Rica el Poder Judicial estaba publicando recientemente datos de contrataciones públicas abiertas y quisimos replicar el trabajo de un colega que yo los invito a estudiar, porque es un trabajo maravilloso, de Johannes Watch, de la Universidad Central Europea. Él hizo varios trabajos en los cuales se implementa ciencia de redes en los datos de la Unión Europea. Desafortunadamente para él no tenía tanta riqueza como la que teníamos en México en términos de conjuntos de datos complementarios, entonces tuvo que adoptar un enfoque muy no supervisado y se basó en elementos de la topología de la red. Básicamente construyó una red muy parecida a la mía, pero lo que hacía era basarse en atributos propios de esa red para identificar zonas en las cuales pudiera haber anomalías. Entonces, él se enfocó sobre todo en el problema de colusión, y en el problema de colusión básicamente tenemos grupos de empresas a las cuales podemos diagnosticar basados en dos atributos. Uno que es coherencia, es decir, esa tendencia a las empresas a competir siempre juntas, y la exclusión, es decir, esas empresas compiten siempre juntas y al mismo tiempo excluyen a otras a meterse a los grupos de competencia. Entonces eso es perfectamente diagnosticable en una red como la que les mostraba anteriormente. Nosotros lo hicimos en el caso de Costa Rica. Y bueno, en términos generales, el resultado es replicable, que a mí me encanta eso de que uno pueda tomar la investigación de cualquier otra persona y poder replicarla, es muy buena seña. Y nomás para cerrar, en esta última diapositiva lo que me gustaría enfatizar es, bueno, lo que les comentaba antes, imperdible el hecho de que utilicemos ciencia de redes para nuestros trabajos y para nuestros análisis. Y finalmente, para que un grafo opere en sus mejores condiciones, en lo que podríamos llamar un grafo de conocimiento, en el mejor de los términos, ocupamos datos, y efectivamente los datos de contrataciones públicas son el corazón de todo el modelo, pero también se necesitan otros conjuntos que podríamos denominar colectivamente como el ecosistema de datos anticorrupción. Entonces, en ese sentido, la invitación es a seguir trabajando en poder disponer de esos datos complementarios que, al menos en mi caso, al verlo en México reflejado, que existen algunos, probablemente no todos, pero algunos de estos datos sí están disponibles. Eso hace verdaderamente la diferencia para poder hacer un diagnóstico rico de los problemas de integridad. Esa sería mi intervención. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Dagoberto. Definitivamente es súper interesante y también creo que el énfasis, y ahora podemos discutirlo en la sección de preguntas, de la importancia de que están los datos de compra, pero cómo esto se puede vincular también con otras fuentes de información complementarias, como el caso de beneficiarios finales y demás, que incluso se pueden vincular con el estándar de contrataciones abiertas. Para cerrar, y antes de cerrar, les recuerdo que pueden agregar las preguntas en el documento. Muchas gracias a todos los que ya han agregado las consultas. Y nuestros últimos panelistas son Elías Mora y Matías Rivas, ambos son ingenieros en informática por la Universidad Nacional de Asunción. Y precisamente nos van a presentar un trabajo que hicieron donde utilizaron detección de banderas rojas en contrataciones públicas utilizando un sistema de gestión de reglas de negocio. Entonces, les doy la palabra a Elías y Matías. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí están pudiendo ver mi pantalla correctamente. Sí, la vemos, Matías. Bueno, Elías, ¿estás por ahí? No te escuchamos, Elías. Hola. Ahora sí, te escuchamos. Ahora sí, ¿Sí? perfecto. Sí, Okay. adelante.
Eh, Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Elías Mora y junto con Matías Rivas hoy le vamos a estar hablando de lo que es la detección de red flags en contrataciones públicas utilizando un sistema de gestión de reglas de negocio. A continuación tenemos lo que sería nuestra agenda. Vamos a dar una breve introducción y presentación del problema. Pasamos a una solución propuesta. Luego vamos a estar mostrando los datos utilizados y los resultados que obtuvimos para finalmente presentar los aportes. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, o la DNSP, es el ente estatal paraguayo encargado, entre otros aspectos, de regular y verificar procedimientos de todos los procesos licitatorios del país. La misma suministra datos referentes a estos procesos en el formato establecido en el Open Contracting Data Standard y lo hace a través de una API de servicios. También permite la descarga de archivos estáticos. Para tener una idea del volumen de los datos, la DNSP maneja aproximadamente 15.000 procesos de contratación por año. Para definir lo que son las red flags, las banderas rojas o red flags, como dice ahí, se definen como una indicación directa o indirecta de una posible corrupción, colusión, fraude u otro comportamiento ilícito. Siguiente. Entonces, ¿cuál sería el problema? Países de todo el mundo tienen corrupción instalada en sus procesos de contratación. Alrededor de 1.5 a 2 trillones de dólares en soborno al año. Esto es un monto aproximado que va cambiando. Y entre 10 y 25% de las contrataciones públicas tienen corrupción instalada. Por otra parte, la capacidad humana de la DNSP no da abasto para controlar todos los procesos de contratación y se necesita la automatización de estos procesos. Nuestro objetivo aquí entonces es detectar estos red flags en los procesos de contratación sujetas a la normativa de la DNSP mediante la implementación de un montón de reglas. Matías ahora nos va a estar hablando de la solución propuesta. Bueno, gracias Elías. Así como mencionó Elías, si nuestro objetivo es detectar red flags implementando un motor de reglas, queremos saber por qué un motor de reglas. Nosotros realmente lo que queremos representar son red flags en forma de reglas de negocio, buscando así que expertos del dominio sean las personas que escriben estas reglas del negocio. Un experto del dominio puede ser una persona investigadora, puede ser un periodista, puede ser un oficial de la DNSP que maneja la ley y maneja la trampa también. Entonces ellos, mucho más que nosotros, saben cuáles son las reglas del juego y por ende pueden escribir reglas claras en forma de un red flag. Es aquí donde, queriendo cubrir esa necesidad de que un analista o un experto del negocio escriba las reglas, nosotros nos topamos con los motores de reglas. Los motores de reglas, o VRMS, por sus siglas en inglés, nos permite abstraer las reglas del código en sí. Esto quiere decir que personas con un perfil como el mío, como el de Elías, que se encargan del código, solamente lo tienen que implementar una vez y los analistas comerciales pueden escribir tantas reglas como ellos quieran, totalmente fuera del código, y estas reglas van a ser aplicadas sobre los procesos. Aquí nuestra propuesta entonces es la implementación de un motor de reglas dentro de los procesos de contratación de la DNSP para encontrar red flags. Con esto nosotros queremos encontrar un modelo arquitectónico que garantice dos cosas. Por un lado, que todas las publicaciones puedan ser analizadas y que se determine si es que es o no un red flag. Y por otro lado, que se le brinde la posibilidad a los usuarios no técnicos, que son los que tienen mejor conocimiento acerca del negocio, y que ellos puedan escribir sus propias reglas. Esta es un poco la arquitectura experimental a la que llegamos. Está dividida en 3 secciones. La primera sección, que se encarga de obtener los datos, utiliza una herramienta open source que es el OCS Kingfisher. El OCS Kingfisher nos permite recolectar todos los datos a través de la API de la DNSP en formato de archivos JSON, procesa completamente y lo almacena en una base de datos persistente.
Luego tenemos nuestro aporte propio. Este aporte propio cuenta con un proceso que vuelca todos los datos de la base de datos a un servidor Elasticsearch, que es un servidor de búsqueda. Este servidor de búsqueda posteriormente nos va a permitir hacer consultas más eficientes, tener filtros predefinidos y con esto se pueden hacer mejores consultas. El servidor de Elasticsearch también hace de medio entre varios satélites. Tenemos, por ejemplo, un servidor Kibana, desde el cual se pueden probar las consultas y se puede administrar el servidor Elasticsearch. Por otro lado, tenemos un demonio que está corriendo todo el tiempo, que tiene el rol del VRMS. Este está escrito usando la librería Druze, y eso sería lo que estaría haciendo el desarrollador. El desarrollador solamente va a implementar una vez el VRMS y luego los expertos del negocio escribirían directamente sus reglas en un Excel, que como ven está totalmente fuera de la arquitectura y el VRMS se encarga de consumir. Nuestro VRMS va a comparar las reglas de negocio que fueron descritas en contra del Elasticsearch y va a marcar cada resultado si es que se trata o no de una bandera roja. Todos los resultados finalmente pueden ser vistos a través de un portal Django que nosotros extendimos del portal de contrataciones abiertas de Honduras para que se adapte a nuestro marco normativo y para que se visualicen los red flags que nosotros encontramos. Bueno, ahora damos paso a los datos utilizados y a los resultados obtenidos con el DIAS. Bueno, primero tenemos que hablar un poco de lo que es nuestra metodología de evaluación. Nosotros nos basamos en metodologías dominantes para el proceso de minería de datos, que normalmente tienen 5 fases: selección, preprocesamiento, transformación, minería de datos, evaluación e implementación. Nosotros bajamos esto a nuestro caso y sacamos esta metodología de evaluación, como dice ahí, primero tomar lista inicial de indicadores, luego seleccionar indicadores candidatos, traducir la selección a reglas de negocio, ejecutar la arquitectura propuesta y verificar los resultados desde el dashboard. Aquí podemos ver un ejemplo de un red flag escrito en el formato de planilla Excel. Para alguien que conoce el estándar OCDS, no difiere mucho de un lenguaje cercano a natural. Tiene una columna name donde se pone el nombre de la regla para que el motor lo identifique. Luego están las columnas de condición donde se pueden aplicar operaciones lógicas. En este caso está comparando el number of tenderers contra un parámetro que es 1 para buscar si es que es un oferente único. La columna de condición no necesariamente puede ser una, pueden ser varias condiciones que estén encadenadas. Y finalmente hay una columna de acción donde es la acción desencadenada cuando se activa la regla. Recibe 2 parámetros. El primero de ellos es oferente, el título, y el segundo parámetro sería la descripción breve de lo que es el red flag. Nosotros utilizamos un dataset que tiene 75.054 procesos de contratación, comprendidos entre el año 2016 y el 2020. Como vimos en la arquitectura propuesta, estos provienen de la API y de la DNSP. Y aquí tenemos unos cuantos resultados obtenidos para ese red flag del oferente único. 21.627 procesos de contratación activaron la bandera oferente único, que corresponde al 28% del recuento total. La gran mayoría de estas adjudicaciones se entregaron bajo la figura de contratación directa, como podemos observar, que son 14.848. Después probamos con otra regla que llamamos duración insuficiente del periodo de contratación. Lo que hace es verificar la cantidad de días requeridos entre el inicio del periodo de la solicitud y su finalización, que están establecidas aquí en Paraguay por la ley número 2051. Nosotros acotamos la búsqueda a las 2 modalidades de compra más utilizadas en el país, que son el concurso de ofertas y la licitación pública nacional. Para el concurso de ofertas, de un total de 10.692 procesos, 1.739 no cumplieron el plazo, que es un mínimo de 9 días establecido en la ley. Y para la licitación pública nacional, de un total de 5.368 procesos de contratación, 1.833 incumplieron el plazo de mínimo de 19 días establecido en la ley.
Matías, te paso la palabra. Bueno, aquí nos toca hablar entonces un poco de los aportes. Estos resultados que mostró Elías, como ven, son resultados experimentales que nosotros hicimos para probar la arquitectura. En realidad escribimos más que estas reglas, pero era solamente para mostrar lo que se podía encontrar. De las reglas que nosotros escribimos para probar esta arquitectura, y sobre el total de 75.054 procesos de contratación, nosotros encontramos que 47.584 activaron por lo menos un red flag. Esto es un 63%. Sería un porcentaje muy alto. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que una bandera roja haya sido activada no implica que esto sea un acto de corrupción. Sin embargo, implica que se puede revisar el proceso para ver si es que incurre en algo. Sin embargo, el verdadero aporte de estos red flags se hace más evidente cuando uno empieza a combinarlos. Si es que un mismo proceso de contratación incurre en varios red flags, ya es mucho más llamativo. Aquí nosotros hicimos dos aportes principales, uno que es la herramienta que es para los funcionarios de la DNSP y para la ciudadanía en general, para que ellos puedan conocer los procesos de contratación que están infringiendo en un red flag, que puedan corroborar si se trata o no de un acto ilícito. Por otro lado, la arquitectura que nosotros les presentamos, que permite analizar los datos de contrataciones públicas que utilizan el estándar de datos OCDS. Esto quiere decir que esa arquitectura puede ser expandida y puede ser utilizada en cualquier otro país que utilice también el estándar, haciendo cambios referentes al marco normativo local. Estas son unas imágenes del dashboard que nosotros desplegamos. Como ven, es muy parecido al portal de Honduras, si es que alguien conoce ese portal. Tenemos una página principal en la que se muestra un resumen de los procesos de contratación y de los procesos de contratación que infligieron una bandera roja y el total de banderas rojas detectadas. Tenemos una sección de contrataciones en la que se pueden visualizar todas las contrataciones y establecer filtros. Y lo importante aquí es que tenemos filtros de banderas rojas. Cada uno de estos filtros básicamente están siendo llenados por nuestro VRMS, que está corriendo todo el tiempo. O sea que cada vez que nuestro VRMS encuentra una nueva bandera roja o alguien escribió una nueva regla, se va a estar agregando a este filtro. Y uno puede empezar a combinar los filtros de bandera roja para ver todos esos procesos que incluyeron en más de uno. Por último, tenemos la parte administrativa de nuestra interfaz, desde la cual se ven todas las versiones anteriores del archivo Excel. Uno puede descargar ese archivo Excel, puede modificar el archivo Excel agregando una nueva regla y subir un nuevo conjunto de reglas. De esta manera, esto estaría corriendo sobre el total del proceso de contrataciones y agregándose en tiempo real al filtro de banderas rojas. Ahí está el aporte que buscábamos, de que cualquier persona que domine el negocio, que tenga la capacidad de escribir una regla, entonces esa persona puede descargar el Excel, fijarse un poco cómo funciona de acuerdo a las otras reglas y agregar, y esto ya va a estar funcionando en un tiempo real. Y esto sería todo por nuestra parte. Con esto culminamos nuestra presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías y Elías, y a todos los panelistas que nos presentaron trabajos el día de hoy. Ahora vamos a iniciar un espacio de preguntas, entonces si tienen preguntas pueden agregarlas al chat. También hay varias preguntas que se han agregado al documento, o si quieren hacer la pregunta hablando y presentarse, también bienvenidos. Voy a iniciar con una que nos pregunta, bueno, que feliz primero, qué excelente investigación la que presentó Elizabeth, bueno, en general todas las demás. Si fue parte de algún programa en particular, que creo que la mayoría de estos trabajos presentados hoy son trabajos que se hicieron como parte de investigaciones académicas en diferentes universidades. ¿Qué tipo de entidades apoyan este tipo de investigaciones? Y también para ver cómo hacer iniciativas similares en otros países. Ahí tal vez nada más nosotros desde Open Contracting a veces tenemos, digamos, como los servicios que ofrecemos son gratuitos en cuanto a si necesitan ayuda para descargar los datos o consultas sobre los datos en específico, sobre los procesos de contrataciones, pero también a veces tenemos grants de investigación, entonces sí los invito a que estén pendientes o que incluso nos escriban, porque sí nos interesa precisamente apoyar este tipo de investigaciones y generar pues
esta red colaborativa de diferentes personas en la región haciendo investigaciones. Si alguno de los demás panelistas también quiere agregar algo sobre esto, perfecto. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre esta consulta en específico, o si no, seguimos a las demás preguntas. Capaz agregando nomás, justo en el tiempo, o sea, era un proyecto como parte del proyecto final de grado, ¿verdad? Pero durante el proyecto, mi tutor, que sería Julio Pacielo, consiguió el financiamiento de la Embajada Británica para implementar esto en la DNCP. Entonces, ahora mismo está corriendo ahí como material de apoyo para la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas acá en Paraguay. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y creo que también esa es otra de las preguntas que nos hacen, que es un poco, ¿cómo es la respuesta? Muchas de estas metodologías o análisis que presentaron hoy en realidad pueden ser herramientas que funcionen para las agencias de compras o para sociedad civil para monitorear. No sé, bueno, Elisa nos contaba el caso de la DNCP que ya se está implementando, pero ¿cómo los entes a los que les puede servir estas herramientas han tomado los resultados de este tipo de investigaciones, o si han tenido retroalimentación o la posibilidad de aplicar estas técnicas precisamente con las entidades a las que les podría funcionar este tipo de herramientas? No sé si alguno o alguna quiere participar. En mi caso, el proyecto fue muy reciente, o sea, es reciente. En agosto de este año lo finalicé, todavía no hubo como el tiempo de presentarlo todavía a la DNCP, pero sí están en planes de hacer eso. Y no solamente a la DNCP, sino que los materiales, el tesauro construido y las técnicas, la herramienta y el código está publicado, es libre, es open source, y lo pueden utilizar en las otras instituciones a nivel Latinoamérica o de habla hispana, ¿verdad? Ese es mi caso. En mi caso también llegamos a tener reuniones justamente con la DNCP, mostrándoles resultados, los datos usados. Tuvieron también comentarios de repente sobre casos que ellos ven y demás, ¿verdad? Hubo un buen intercambio ahí, que fue bastante interesante. Y sí, y que ellos estuvieron muy abiertos también a la hora de implementar eso en su institución, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Aquí preguntas un poco como más técnicas en cuanto a la implementación o la hora de correr estos modelos. En el caso de Elizabeth, en el modelo que desarrollaste, o si alguno de los demás también quiere mencionar en específico, si hay un tiempo mínimo para poder entrenar estos modelos. A veces hay estos modelos de inteligencia artificial que pueden ser, o sea, tardar mucho tiempo en correr y dar resultados. No sé en el caso de los modelos que ustedes desarrollaron, si esto sucedió o en realidad no se requiere como tanto tiempo computacional en este sentido. Diría que depende mucho del método utilizado, ¿verdad? Cómo escoge, por ejemplo, los datos que va a usar para construir el modelo. En el caso que yo usé, que era la Isolation Forest, es justamente algo positivo de él, de que es muy rápido por el hecho de que hace la selección aleatoriamente, ¿verdad? Entonces, con construir varios estimadores, obtiene ahí una buena variedad de modelos en sí y toma después el promedio, ¿verdad? El tiempo máximo por ahí era alrededor de los 10 minutos de de construir el modelo, ¿verdad? Que es poquísimo tiempo. Perfecto, muchísimas gracias también. Bueno, ahora sí nos preguntan también en el documento y en el chat si se pueden consultar las investigaciones. Entonces, sí, ahora les vamos a compartir precisamente en ese documento y también les podemos enviar un correo con las diferentes investigaciones en caso de que quieran leer los papers y ver las metodologías. Algo aquí importante de resaltar es que todos estos proyectos utilizaron datos bajo el estándar de contrataciones abiertas. Entonces, como hay diferentes países que lo implementan, pues se puede implementar o se podría replicar haciendo tal vez algunos ajustes en otros países que publiquen los datos bajo el estándar. Entonces, creo que esa es una de las ventajas de todos estos procesos. Aquí nos hace una pregunta que en estos casos, cuando implementamos este tipo de modelos,
como tenemos, en el caso de la contratación pública y una forma de entrenar estos modelos es que necesitamos de transacciones anómalas, sobre todo si vamos a hacer aprendizaje supervisado, y que, por ejemplo, sabemos que la detección de la corrupción es escasa, o sea, no tenemos, por ejemplo, una base de datos con tantos casos, digamos, de procesos que hayan sido que terminados en una denuncia o que ya hayan sido tagueados como anómalos. Entonces, la pregunta es precisamente qué hacer en estos casos y cuáles cuidados se pueden tener para no caer en situaciones de sobre o subajustes de los modelos utilizados precisamente cuando implementamos estas técnicas, o si hay otro tipo de soluciones. No sé si alguno quiera intervenir. La pregunta creo que va más para las anomalías. En mi caso es más búsqueda y recuperación de la información. Yo quería para Eli en el caso del modelo supervisado. Pero creo que Eli mencionó que en ese caso se basó separando los procesos que tenían las TAC de denuncias de Asiel, y entonces ese era su conjunto de procesos anómalos para el caso de las contrataciones de la Dirección Nacional de Paraguay. Eli, no sé si querés acotar algo en ese sentido. Sí, justamente se hace eso mediante la validación de los resultados con los datos anómalos que se tengan. En el caso mío, lo que se usó fueron las contrataciones que fueron denunciadas o que tuvieron una protesta que se resolvió a favor del protestante, ¿verdad? Porque también puede haber protesta que al final no llega a nada, ¿verdad? Entonces, el modelo se tiene que evaluar y se tiene que evaluar, lo ideal sería constantemente para evitar el sobreajuste. Súper, muchísimas gracias, Eli. Para Dagoberto nos preguntan también, bueno, ¿quiénes son los usuarios principales de estas investigaciones o de quiénes podrían, por ejemplo, implementar este análisis de redes o estas metodologías en caso de que les interese, o no sé si también han tenido la oportunidad de compartirlas con qué tipo de usuarios? No sé, Dagoberto, si estás por ahí. El asunto del papel nunca ha pasado, ¿verdad? Y concretamente de estas metodologías de red yo le he dado seguimiento a otros investigadores, como el que mencionaba en la Universidad Central Europea, que ellos tienen una unidad de corrupción muy interesante por allá. No dejan de ser nunca investigaciones académicas, ¿verdad? Yo no sé en qué nos falta ponernos de acuerdo para que se transicione del papel a la herramienta, pero me acuerdo en alguna presentación a principios de este año que alguien nos comentaba cómo podrían utilizarse las métricas de red, particularmente porque habíamos desarrollado ese caso de detección de cárteles para que una entidad regulatoria dijera aquí hay un cartel o aquí hay una práctica anticompetitiva, porque, bueno, probablemente ustedes conocen, en Estados Unidos ellos tienen tabuladores para las fusiones de empresas e indicadores, y si una empresa se fusiona con otra y eso hace que el indicador de competencia cambie, el Herfindahl, de forma significativa, no se permite la fusión de las empresas y cosas así por el estilo. Y alguien a principios de año en alguna conferencia nos decía, pues ustedes conocen de algún país donde utilicen métricas de redes en la legislación para hacer esto, ¿verdad? Definitivamente es algo totalmente fuera de contexto en este momento, pero bueno, habría que ver dónde rompemos el hielo. ¿Quién podría ser el usuario? Otra cuestión bastante entretenida sobre todo esto, y me parece que es común a todos los compañeros, es que las herramientas que nosotros utilizamos en su inmensa mayoría son herramientas de recurso abierto. El costo no es un obstáculo para que alguien implemente estas tecnologías en el sector público o en el sector privado. Entonces es más un tema de recursos humanos el que está faltando aquí para que las instituciones hagan aprovechamiento de las metodologías y de las herramientas. Perfecto, muchísimas gracias, Dagoberto. Y creo que sí, precisamente muchas de estas técnicas de análisis, pues es un tema, hay un gran debate, por ejemplo, bueno, ¿cómo si desarrollo este algoritmo que me ayuda a detectar posible colusión o algún proceso irregular? Bueno, ¿cómo puedo utilizar eso para una prueba para que puedo utilizar en la vía judicial, por ejemplo, cuando hay un proceso irregular? Y es un debate que pues está discutiendo en este momento, y además porque son técnicas relativamente
recientes que se han empezado a aplicar en el tema de compras, pero pues creo que la ventaja, como decía Dagoberto, son herramientas abiertas, están los datos y es un poco, bueno, cómo se pueden ayudar para que sea una herramienta más en el proceso del trabajo de monitoreo, de análisis de compras públicas, de entidades o de diferentes usuarios interesados en el tema. Entonces, pues, ojalá que salgan aquí con ideas. Sé que hay varias personas también de entidades regulatorias o de compras, entonces pues también ver cómo se pueden crear esos canales de colaboración con usuarios que precisamente estén implementando y haciendo estas técnicas. También nos preguntan sobre la última presentación, la de Elías y Matías, ¿en qué países se implementó la herramienta? Bueno, ustedes, este caso es un caso de Paraguay, que lo que hace es reutilizar una herramienta de Honduras, entonces no sé si pueden explicar eso, y también que si esa herramienta, por ejemplo, se podría utilizar o reutilizar, por ejemplo, si alguien quisiera implementarla en otro país y ajustar las reglas dependiendo del contexto. Y finalmente sobre esto mismo, cómo se maneja el tema de gobernanza de datos. No sé si Elías o Matías quieren explicar un poco esto. Sí, cómo no. Bueno, la primera pregunta, ¿en qué país se implementó la herramienta? Fue implementada en Paraguay. O sea, nuestras pruebas fueron completamente para Paraguay. Nosotros tenemos entendido que en Honduras también hay investigaciones, pero en nuestro caso en específico es solo sobre Paraguay. Lo que nosotros extendimos de Honduras es meramente el portal de visualización, lo que sería el dashboard, pero de igual manera lo modificamos para que cumpla con nuestra arquitectura. Esto fue desplegado completamente como prueba de concepto en un servidor de desarrollo, no pasó a un servidor productivo. Está listo como para ser desplegado en un servidor productivo y que corra en contra del total de contrataciones y que corra en tiempo real. Pero sin embargo, como bien dijo Dagoberto, ahora mismo está todo en el papel aún. Y la última pregunta, no sé si alguien quiere explayarse un poco más de cómo se maneja el tema de gobernanza de datos, específicamente a la calidad de qué datos se refiere, de los datos que nosotros estamos consumiendo o a las reglas que se están escribiendo. Eso es lo que no me queda muy claro de la pregunta. Sí, creo que, bueno, tal vez la persona que la hizo, si quiere preguntarla, desmutearse y preguntarla. Creo que tal vez en cuanto a gobernanza de datos es importante aclarar que todos estos proyectos se realizaron con datos abiertos de contrataciones públicas, entonces en realidad son datos que puede acceder cualquier usuario, o sea, digamos, directamente conectándose desde el API o desde el portal de datos que estén abiertos. Las publicaciones en el estándar de datos de compras del estándar son abiertas, entonces pues son datos, creo que en ninguno de estos casos hubo datos sensibles, entonces es un poco el propósito, precisamente que estos datos estén abiertos y se pueden reutilizar para diferentes fines o investigación académica. En este caso, yo creo que también, por ejemplo, si algunas de estas técnicas se quieren utilizar en otros contextos donde los datos no estén abiertos, pues es, ¿cómo se llama? Va a depender de cómo esté esa información o los convenios que se puedan establecer con las entidades para acceder a ellas, pero en principio la idea es que los datos de compras públicas deberían ser públicos, abiertos y que sea fácil accederlos. También, nada más para recordarles, no sé si, creo que aquí ya en el documento no hay más preguntas, pero si alguien tiene alguna otra pregunta, acá puede agregarla. Nos piden otra vez, bueno, que si podemos compartir los contactos de los investigadores o los correos, y también las presentaciones. Entonces, como les indiqué, si agregaron su correo aquí en el documento, se los voy a hacer llegar, y si no, también en la lista de registro del evento, pues les vamos a enviar toda esa información para que también la vean. De modo de agregar nomás, por una pregunta anterior, ¿por quién apoya este tipo de proyectos, verdad? Para hacer énfasis nomás en Paraguay, hablamos de nuestros tutores que son Juan Pane y Julio Pacielo.
pero sería la empresa de Centro de Desarrollo Sostenible. Entonces, de ahí también hay mucho apoyo para este tipo de proyectos. Sí, muchas gracias, Eli. De hecho, los colegas del Centro de Desarrollo Sostenible son precisamente parte de nuestra mesa de ayuda técnica. Entonces, tienen muchísima experiencia en trabajo con datos de compras públicas, no solo en Paraguay, aunque estén basados en Paraguay, sino en toda la región. Nada más voy a cerrar compartiéndoles que en la próxima semana vamos a tener una segunda sesión. Esta va a ser a las 2 de la tarde, hora de Centroamérica. Y ahí, bueno, están los demás horarios para los demás países. Y el objetivo de esta sesión, en esta primera, lo que vimos fueron trabajos y aplicaciones de técnicas. En la próxima sesión va a ser como una clase precisamente de parte de Julio Pacielo del Centro de Desarrollo Sostenible, donde nos va a dar un estado del arte de cuáles son esas principales técnicas de inteligencia artificial que se pueden utilizar en compras públicas, cuáles son las limitaciones, y también un ejemplo de un proyecto que precisamente realizó donde implementó algunas de estas técnicas. Entonces, si quieren profundizar más en el tema, los invito a que se registren al webinar de la semana siguiente. Y nada más, aquí les dejo en pantalla el contacto de data@opencontracting.org. Ahí nos pueden contactar a nosotros desde OCP y también a la mesa de ayuda técnica si les interesa pues hacer investigación en este tema. Con eso creo que me despido, creo que ya no hay más preguntas. De nuevo agradecerles a todos ustedes que se unieron a esta llamada, también a todos los panelistas que presentaron trabajos que ojalá hayan servido de inspiración, y que más gente, más investigadores e investigadoras en la región pues se animen a hacer este tipo de trabajos. Y con eso, quiero contar, adelante. pasé por el chat el enlace para inscribirse en la segunda sesión, entonces ya se pueden ir inscribiendo desde ya. Lo voy a compartir nuevamente porque creo que lo compartiste a el waiting room, entonces se los comparto allá, ahí mismo, para que se inscriban, exacto, a la segunda sesión el próximo jueves. Y nada, pues de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas Chao, chao. gracias. Hasta luego.